Buenas tardes. Yo, como siempre, voy a hacer primero un disclaimer. Yo no soy biólogo, soy ingeniero clínico como María Elena. Así que voy a hablar de las algas de manera relativamente general y después me voy a meter en el tema precisamente del título. Ese es el único disclaimer hoy día. Entonces, ahí sí. Ya, solo para que quedemos de acuerdo un poco en lenguaje, la biotecnología es simplemente el tipo de procesos industriales y el tipo de tecnologías que se emplean para transformar materias primas con algo derivado de un sistema viviente o un sistema viviente propiamente tal y para obtener productos. Eso es biotecnología. La única gracia que tiene últimamente es que uno puede aplicar ingeniería genética dentro de los sistemas vivos y puede optimizar esta transformación y obtener productos distintos. Ahora, ingeniería genética es un poco, la palabra maleducada es hablar de transgénicos, pero es un poco eso. Es una herramienta básica, involucra aislar genes, involucra tomar genes de un organismo y ponerlos en otro. ¿Para qué se hace eso? Porque uno lo que busca es hacer que un organismo pueda tener las funciones que otro tiene en la naturaleza. En el fondo es como tratar de pasar una función de un organismo a otro y tratar de enseñarle a este nuevo organismo a producir o a hacer lo que el otro hace. ¿Cuál es el interés detrás de eso? Es que si nosotros vamos a la naturaleza y ocupamos la función que ese organismo tiene, nosotros tenemos que vernosla con ese organismo. Por ejemplo, si nosotros vamos a la naturaleza y encontramos una bacteria, como hace Marta, si queremos usar esa bacteria y esa función, tenemos que hacer crecer esa bacteria, que quizás sea muy complicado, en condiciones que no conocemos, con medios que no conocemos. Sin embargo, si de esa bacteria reconocemos un gen, un producto, una función que nos interesa, podemos sacar ese gen de esa bacteria, insertárselo a una bacteria que conocemos de memoria y que sabemos exactamente bien cómo tratarla en el laboratorio y en escala productiva. Y de esa manera, esa función nosotros controlamos cuándo ocurre, cómo ocurre y podemos integrarlas con otras. Ahora, las aplicaciones, hay aplicaciones clásicas de muchas cosas, pero las que más me interesan para esta charla son estas del segundo punto. Son aplicaciones biotecnológicas en las cuales el interés es producir cultivos de microorganismos que sean capaces de producir productos químicos industriales, productos farmacéuticos y hacer que esta producción sea de alguna manera más conveniente. ¿A qué me refiero con más conveniente? Que la producción sea más barata, que la producción produzca un producto más puro, que ese producto sea más fácil de purificar, que el proceso de producción sea más fácil. Y aún más, yo lo que puedo hacer es optimizar la producción de ese producto. Entonces les voy a mostrar un ejemplo más adelante. Si uno, por ejemplo, identifica un compuesto natural que es interesante desde algún punto de vista, por ejemplo, en las charlas de ayer nos hablaron de productos naturales derivados de algas que tienen actividad biológica. Si uno identifica ese producto natural y planea extraerlo de la fuente original, muchas veces uno se enfrenta con el problema que nos describía Emanuel ayer, que es que en la fuente original está en muy baja concentración, o que en la fuente original uno se enfrenta a variabilidad durante el año, por ejemplo, si es un cultivo de una planta o una alga, y la extracción de ese producto a partir de esa fuente es complicadísima. Eso puede hacer morir a cualquier intento de aplicación de ese producto. Sin embargo, si nosotros somos capaces de producirlo de manera biotecnológica, utilizando otro organismo, podemos optimizar esa producción y podemos tratar de hacer que esa producción sea económica y técnicamente viable. Entonces, es una herramienta. La biotecnología industrial
es prácticamente lo que les he estado hablando. Es usar todos estos organismos que usualmente son genéticamente modificados, de manera de reducir costos de producción, de generar mayores ganancias, de generar procesos que sean menos contaminantes y de cierta manera también trabajar con conservación de recursos, indirectamente. Por ejemplo, si yo quiero extraer una sustancia natural de una planta, el ejemplo que les voy a dar, extraigo esa sustancia de una planta, pero la planta no está domesticada, no se cultiva y es escasa en el medio ambiente, yo probablemente voy a extinguir plantas, y ahí ecólogos son los expertos, y voy a agotar esa especie. Entonces, es una manera indirecta de hacer conservación de recursos, utilizar este tipo de técnicas. El rango de actividades son generalmente los productos más caros en valor de mercado, que se pueden producir mediante herramientas biotecnológicas, son productos con base biológica. Me refiero, por ejemplo, a productos farmacéuticos, nuevos medicamentos, terapias, diagnóstico, etcétera, etcétera. También lo que hemos estado hablando un poco es de bioenergía, producción de transportadores, carriers energéticos, combustible, en el fondo. También podemos hacer manufactura y síntesis sustentables de productos que, de otra manera, la fuente de la que se extraen es una fuente no renovable, o el proceso mediante el cual se extraen es un proceso altamente contaminante o que deja una huella muy grande. Y lo otro, que es también una cosa relativamente nueva, esas son diatomeas, supongo, ustedes saben. Es una cosa relativamente más nueva en que se está utilizando biotecnología para obtener nuevos materiales con nuevas propiedades y materiales diseñados a escala micrométrica y ojalá nanométrica, con estructuración nanométrica y con propiedades que no se obtienen en materiales que no están estructurados a esa escala. En fin, se puede tener una amplia gama de aplicaciones. Y con respecto a productos, todos estos son productos que actualmente se obtienen por fermentación, cultivo y utilización de este tipo de técnicas. Hay algunos que son tremendamente clásicos, aminoácidos, por ejemplo, ácido glutámico que se obtiene por fermentación de porotos de soya, y eso es fundamentalmente salsa de soya y Ajinomoto. Se usa como aditivo alimentario porque le da sabor umami a los alimentos y quedan como más ricos, de alguna manera. Indefinible un poco. Producción de vitaminas y pigmentos se ha hecho prácticamente siempre, alimentos fermentados de la leche fermentada en adelante. Dentro de fermentación, por ejemplo, la producción mundial de ácido acético es a través de organismos, microorganismos. Usualmente no están genéticamente modificados, pero sí optimizados para los procesos industriales. La producción de glicerina, de acetona, de butanol hace un siglo que se hace fundamentalmente con microorganismos, y de ácido láctico y ácido cítrico también. Y el caso de los antibióticos es un caso bien particular porque todos los antibióticos, excepto 1 o 2, son antibióticos que se obtienen de fuentes naturales, pero la mayor parte de ellos se les hace además, como decía ayer Emanuel, modificaciones químicas para cambiar un poco su actividad. Y lo que se hace en los procesos industriales de fermentación es utilizar los microorganismos para producir los antibióticos y después aislarlos, purificarlos y hacer las modificaciones químicas correspondientes. Prácticamente todo lo que conocemos ahora se deriva de microorganismos. Bueno, la otra cosa importante e interesante dentro de esto es que todos estos microorganismos, u organismos en general, hablo de micro porque tengo una desviación profesional hacia eso, pero todos ellos son productores de enzimas y cada uno de estos microorganismos u organismos está adaptado a las condiciones de su medio, y en la adaptación, los grandes sistemas adaptables, uno de los más importantes, incluye la adaptación de enzimas a las condiciones en las que ese organismo vive.
Fundamentalmente, por ejemplo, las enzimas que se usan en tratamiento de alimentos, de procesos industriales, material lignocelulósico, etc., provienen todos, estos son ejemplos de aplicación industrial actual, todos provienen de microorganismos u organismos ligeramente más complicados. Y la gracia es que todas estas enzimas fueron seleccionadas o mejoradas para actuar en un proceso industrial con conversiones óptimas o con algún otro tipo de ventaja. Ok. Las enzimas, además, son un integrante fundamental dentro del metabolismo de cada uno de los organismos de los que provienen. Estas enzimas son las que catalizan, hacen más rápidas las reacciones de conversión de una molécula en otra dentro de las células. Y como estas enzimas no actúan solas, sino que actúan haciendo pasos de transformación sucesivos de una molécula a otra, y una detrás de otra, entonces de esa manera se crean vías metabólicas, que en realidad es la base de toda la bioquímica celular. Esas vías metabólicas son como líneas de metro, más o menos, que van conectando, cada uno de los nodos es una molécula, y cada molécula puede ser transformada por distintas enzimas en moléculas distintas. Ahora, esto es una representación tipo líneas de metro. Las vías principales compartidas, esta es una de las gracias también, compartidas por todos los organismos, o casi todos, más o menos con ligeras variaciones entre uno y otro, son vías que permiten el manejo de estas moléculas, el aprovechamiento de moléculas para una célula, y fundamentalmente lo que hacen es garantizar la conversión e interconversión de una molécula en otra a través de una serie de reacciones químicas catalizadas por enzimas y que ocurren paso a paso. Por ejemplo, una de las vías más conocidas, estudiadas, antiguas, es la vía de la glicólisis, que lo que permite es aprovechar glucosa que una célula hace entrar hasta su citoplasma, la aprovecha, produce energía y la va degradando en compuestos más simples. A su vez, si esa molécula después entra a otra parte del metabolismo, que es el ciclo de Krebs, esa molécula se, entre comillas, se quema, se transforma en CO2 y se genera ATP, que es como la unidad de energía básica dentro de una célula. Ahora, cada uno de estos pasitos está catalizado por una enzima. Por ejemplo, este paso entre citrato e isocitrato es una enzima citrato isomerasa. Esa enzima, si no está presente en la célula, esa reacción no ocurre. Si yo quisiera detener este ciclo, esas reacciones, lo que yo hago es intervenir en ese microorganismo y eliminar ese gen de ese microorganismo. Con eso, evidentemente, yo creo un descalabro dentro del organismo. O sea, si este ciclo de reacciones lo que permite es obtener una cantidad bien grande de energía para la célula, si yo rompo ese ciclo, la célula deja de tener acceso a esa energía. En otras palabras, sigue usando glucosa, pero hasta ahí, no puede seguir quemándola. Así como yo puedo quitar una reacción bioquímica dentro de la célula, también puedo introducir reacciones bioquímicas. El mapa global, digamos, clásico de reacciones dentro de una célula, las reacciones principales, más o menos están representadas de esta manera. Lo que les acabo de mostrar es el metabolismo de carbohidratos, que es la entrada desde glucosa hasta el ciclo de Krebs, para quemar y obtener energía. El resto de las cosas en la célula se sintetizan, se crean nuevas moléculas a partir fundamentalmente de intermediarios de esta vía central. Entonces, a partir de esta vía central hay precursores que van siendo transformados, por ejemplo, en metabolismo de nucleótidos, que entra de este lado, en metabolismo de lípidos, para crear moléculas de lípidos más complejas, de este lado, metabolismo energético, creación de aminoácidos y proteínas por todo este lado, etcétera, 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 en reacciones una tras otra.
Si yo en todo este sistema elimino reacciones, elimino ese producto, esa vía. Es como si yo corto una carretera dentro de ese sistema. Si el sistema tiene un camino, una carretera alternativa, entonces la célula puede usar la vía alternativa y puede llegar al mismo producto, pero con un desvío, un rodeo. Si la célula no lo tiene, entonces simplemente lo que estoy haciendo es prohibiendo que esta molécula se transforme en esta otra. No hay vía alternativa y la única que había yo se la corté. Pero también puedo introducir nuevas vías, es decir, pavimentar rutas para que ocurran transformaciones que usualmente no ocurren. Entonces yo puedo ir a buscar rutas metabólicas en otros organismos, introducirlas aquí y hacer que una célula que usualmente no tiene esa función, y vuelvo al principio, la adquiera, es decir, sea capaz de generar algo nuevo. Ahora, como las vías centrales que aseguran el mantenimiento, la degradación de moléculas y obtención de energía y la síntesis de otras moléculas es relativamente compartida entre todas las células, entonces todos estos nodos, es decir, todas esas moléculas, existen en todas las células. Por eso es que yo, si pongo una vía metabólica nueva que parte de esta molécula para sintetizar algo más allá, yo puedo hacerlo. Puedo pasarlo de una célula humana, un gen humano, a una bacteria, o puedo sacar de un hongo y meterlo en una bacteria. Si la bacteria no tiene el nodo de inicio, entonces no estoy haciendo nada. Bueno, todo esto se llama ingeniería metabólica. Lo que hace la ingeniería metabólica es esto de introducir nuevas vías de síntesis dentro de una célula, simplemente introduciendo las enzimas que van catalizando reacciones paso a paso. La gracia de esto es que yo puedo introducir cosas que son totalmente artificiales, porque las enzimas, en general, son relativamente específicas, solo catalizan una reacción, una cosita, un pasito. Pero cuando uno dice específicas, en realidad ellas son muy eficientes para hacer la transformación original que hacen en una célula, pero también son eficientes, no tanto, digamos a un 50% de la eficiencia, un 40% de la eficiencia, son eficientes para hacer esa misma reacción, pero con una molécula ligeramente distinta. Entonces, por ejemplo, yo puedo producir algo completamente artificial en una célula. Puedo enseñarle a producir eso. Este es un caso en que la célula originalmente produce este metabolito. Esto es un metabolito que se usa para producir un montón de cosas dentro de la célula, tres aminoácidos que son fundamentales. Pero si yo, que es lo que hicieron en este trabajo, si se introducen genes que catalicen esta transformación, la célula coli, que usualmente no produce este aminoácido, lo produce. Si agrego este otro gen que proviene de un hongo, se pasa de un ácido paraaminobenzoico a 4-aminofenol, una reducción. Y si por último introduzco este gen que acetila un grupo amino, entonces produzco esto. El acetaminofeno, acá lo conocemos como paracetamol. Y por supuesto que una bacteria no hace paracetamol. Esto lo hacemos nosotros por síntesis química usualmente. Pero una bacteria puede producirlo si yo introduzco en ella las enzimas correctas. Lo otro es que en la ingeniería metabólica es importante los flujos. Una cosa es abrir la carretera y hacer que la cosa se produzca o que pueda producirse, y la otra es que el flujo de materia, el flujo de moléculas, vaya por la carretera que yo quiero que vaya. Y usualmente la célula no obedece lo que uno quiere. La célula quiere crecer, reproducirse, ocupar estas moléculas para sus propias funciones, pero no para hacer lo que yo quiero. Entonces yo lo que tengo que hacer es optimizar vías para que la mayor parte de los flujos vaya por el camino que yo quiero. Y no, por ejemplo, en este caso, usando glucosa, mucho del flujo de la glucosa va hacia ácido acético.
que es lo que yo quiero producir al final. Pero usando galactosa como fuente, parte del flujo se dirige al ciclo de Krebs y se quema en el ciclo de Krebs. Entonces, si yo quiero tener alto rendimiento de ácido acético sobre glucosa, lo puedo obtener con esta cepa, pero voy a obtener un rendimiento menor sobre galactosa porque parte del flujo se quema. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. La biología sintética en el fondo es precisamente esto. Es tomar la ingeniería metabólica y la ingeniería genética un paso más arriba. Y es empezar a construir todas estas vías metabólicas nuevas, sacando un pedacito de acá, un pedacito de allá, pero aparte de eso, enseñar a la célula, mediante la construcción de circuitos biológicos, circuitos genéticos de control y de regulación, enseñarla a autorregularse. Es decir, enseñarla, por ejemplo, a que lleve el flujo por la vía que yo quiero, pero si eso la desbalancea mucho y eso termina haciendo que la célula deje de crecer o deje de reproducirse, entonces yo introduzco mecanismos de autorregulación y autocontrol que, por ejemplo, detengan la producción de lo que yo estoy produciendo hasta que la célula se recupere. Y esto no es teórico, esto es práctico, esto se puede hacer y se hace. Entonces, hasta ahora, resumen, biotecnología permite tener procesos de producción, ya saben lo que viene. Ingeniería metabólica es el conocimiento de las enzimas y las vías metabólicas. Ingeniería genética es las técnicas que se usan para introducir distintos genes donde queramos. Y la biología sintética incluye programación ya de respuestas regulatorias o cosas por el estilo, aparte de todas las vías sintéticas. Entonces, lo importante acá son las algas. Y para nosotros, la gente de procesos y todo eso, lo importante de las algas es que son una enorme fuente de carbohidratos fundamentalmente. Ya hemos hablado de composición de algas, María Elena presentó, Alejandro presentó unos estudios de composición y variabilidad de composición, voy a volver a eso un poquito más adelante. Pero todos estos productos ya sabemos que tienen un bajo valor agregado. Entonces ese es un problema de las algas y sobre todo si uno está pensando en hacer que el cultivo de algas se transforme en una industria rentable, sea como sea. Entonces, si vamos a producir productos de valor agregado y tenemos que tener un esfuerzo como país, como empresa, como pescador artesanal, como investigadores, que es enorme, no vale tanto la pena, a menos que nosotros logremos subir el valor de estos productos. Y una de las cosas que presentó María Elena es, por ejemplo, esto es biorefinería, y el ejemplo que les muestro es un ejemplo derivado de la biorefinería de productos lignocelulósicos, donde uno puede tener no solamente bioetanol o combustibles, uno puede tener una serie de productos químicos que tienen diversos usos, diversos mercados, son mucho más valiosos que el etanol, por ejemplo, y que todos pueden sacarse de la misma biomasa. La idea es hacer lo mismo, pero con algas. Ahora, existe un antecedente, que es este microorganismo que fue modificado por este grupo, y es un microorganismo, es una Escherichia coli, que es un organismo básico, con una tasa de crecimiento de reproducción altísima, se duplica cada 25 minutos más o menos. Crece rapidísimo, aprovecha carbohidratos rapidísimo, glucosa. Las condiciones de cultivo en laboratorio y en escala productiva ya han sido requete probadas por años. Este es el caballito de batalla con el que se producen muchas enzimas terapéuticas, muchas proteínas terapéuticas o muchas enzimas industriales y otra cantidad de productos. Entonces sabemos cómo trabajar con él. Usualmente, coli puede aprovechar manitol y tiene una vía de entradita de manitol, pero lo que prefiere es glucosa, lejos. Es como su azúcar preferida, de ahí saca lo mejor posible de todo su metabolismo. Y este trabajo lo que hicieron fue ponerle
toda una vía metabólica que permite aprovechar alginato con diversas enzimas y transportadores que sirven para entrar las moléculas hacia el citoplasma. Toda una vía para aprovechar ese alginato, y fíjense que toda la masa de alginato se conduce hacia las vías centrales, las mismas que les mostré: glicólisis, ciclo de Krebs, etcétera, etcétera. Y de ahí se puede conducir a donde uno quiera. Lo que hicieron en este trabajo es poner una vía de salida hacia un producto interesante. El producto interesante fue etanol, que se sacó de acá, de este intermediario final de la glicólisis, hacia etanol, que era el producto que interesaba. Ahora, el problema con esta cepa son todos estos, los problemas. Primero, la baja productividad, y hay diversas maneras de encarar esto. Puede ser una manera de procesos en que se optimiza la fermentación, se optimizan los procesos de separación. Puede ser una manera de ingeniería genética o de biología sintética, mejora del microorganismos, mejorar enzimas recombinantes, disminuir represiones, etcétera, etcétera. Hay varias vías. Esto otro es más complicado. El alginato y el manitol producen desbalances oxidorreductivos dentro del citoplasma, y eso a la célula no le gusta. Imagínense a la glucosa como si fuera el azúcar perfecto. Balancea todo perfectamente y la célula crece feliz, increíble, y produce lo que a uno le dé la gana. Si no es glucosa y se desbalancea el balance redox dentro del citoplasma, entonces la célula deja de crecer, deja de producir, deja de responder. Y el proceso se vuelve horriblemente no viable. ¿Hay soluciones? Sí, se puede mejorar y adaptar el microorganismo, se puede hacer que se autorregule mediante sensores y circuitos genéticos, como les dije anteriormente. Y lo otro son los problemas económicos. Y los problemas económicos están fundamentalmente causados por producir un producto con muy bajo valor agregado. Y ahí la solución es súper simple: cambiamos el producto. Entonces, solo para mostrarles unos pequeños ejemplitos de cálculo. Los desbalances redox, que son este gran problema, cuando la célula usa glucosa, y acá me pongo con lenguaje medio bioquímico, pero traten de olvidar sus terrores bioquímicos. Cuando la glucosa pasa por la glicólisis, una molécula de glucosa origina 2 moléculas de acetil-CoA, 2 ATP, que es la moneda energética de la célula, 4 NADH y 2 CO2. El CO2 se va, es lo que bota la célula. Y esta otra, en el ciclo de Krebs, además, 2 acetil-CoA pueden dar origen a 36 ATP en el ciclo de Krebs y 6 CO2, utilizando además estos 4 de NADH. O sea, el balance final es que esto entrega 36 ATP, 6 CO2, y se me olvida el agua que también sale de ahí. ¿Ok? Si se quema completa la molécula, eso es lo que produce. Lo que me interesa es que vean la enormidad de ATP que produce una molécula de glucosa y los factores reductores. Estos son factores reductores dentro de la célula. Si se usa manitol en lugar de glucosa, se produce un poquitito más de ATP, los mismos CO2, pero si miramos el paso intermedio, hay más factores reductores. El citoplasma tiende a tener un desbalance que va hacia el lado reductor. Pero no sería horrible, la célula tiene mucha energía para crecer, si quema todo. Pero si usamos alginato, en lo que, digamos, en la vía biosintética introducida, el alginato da menos ATP y menos factores reductores. De todas maneras, ¿qué significa eso? Que las células van a tener menos energía, van a crecer más lento, es como si uno anda sin comer, que uno se mueve más lento, tiene más sueño, qué sé yo. O si come mucho, que pasa lo mismo. Y hay un desbalance del poder reductor. La glucosa es lo perfecto, deberían ser 4, pero se produce la mitad. No le gusta, crece más lento, no es tanto problema. ¿Sí? Pero si obligamos a la célula que produzca etanol a partir de eso, el asunto se vuelve más grave. Desde glucosa
nosotros podemos producir por cada molécula de glucosa 2 de etanol, 2 ATP y 2 CO2. Eso no es muy lindo. O sea, la célula ya no tiene gran poder reductor y produce muy poco ATP por molécula de glucosa. Ya la estamos pisoteando y exprimiendo. Como no se sigue al ciclo de Krebs, porque no hay con qué seguir, entonces el óptimo de la fermentación es anaeróbico, de hecho es lo que se hace usualmente, pero las células crecen muy lento y producen muy lento. De manitol hay un poquito más de poder reductor y hay un poquito más de energía, el doble. O sea, 5 ATP en lugar de 2, pero aquí el óptimo es aeróbico, porque si quiero obtener esos 5 ATPs, necesito oxígeno al final. Y necesito que lo queme. Entonces, es complicado. Y ese es el caso grave. De alginato, no solamente produzco un ATP, que es horrible, sino que además requiero 2-NADH. Entonces el alginato, este es el monómero que se obtiene por las enzimas alginatoliasas, el alginato requiere poder reductor. Ahora, la buena noticia es que el manitol produce poder reductor y el alginato consume. Entonces uno podría pensar que entre los dos se balancean un poquito. En el caso del alginato no hay ciclo de Krebs, no hay más producción de energía que un ATP por molécula de monómero de alginato y esto no lo arregla la fosforilación oxidativa. No hay caso. No hay manera de pasar. La única manera es quemando un monómero de estos. Y si quemamos un monómero de esto entero en el ciclo de Krebs sin producir etanol, es decir, se va por el otro camino, podríamos llegar a obtener 17 ATP. Y eso es menos de la mitad de lo que la célula obtiene por glucosa. Entonces, esta es la explicación de por qué hay una baja productividad, por qué la célula se desbalancea y por qué el alginato es un problema tremendo para hacer fermentación con él. Ejemplos, y estos son ejemplos experimentales. Estos son distintas razones entre alginato y manitol. Este es el peso-volumen de alginato. Solo para explicarles que acá en 0 no hay alginato, es manitol puro, 2.6%. Y de este lado hay alginato puro, no hay manitol. Entonces, lo que uno ve es exactamente lo mismo que les acabo de mostrar en las ecuaciones anteriores. Con manitol puro crece, pero crece más lento. No da tanta energía el manitol. Con alginato puro las velocidades de crecimiento bajan tremendamente. Con mezclas alginato-manitol variadísimas, no parece haber diferencias significativas, de hecho no las hay entre esos puntos. Entonces parece que hay un balanceo entre alginato y manitol. Y lo mismo para el rendimiento de biomasa, es decir, para el crecimiento de las bacterias. Con manitol puro hay cierto crecimiento, hay un buen rendimiento, bueno, más o menos, medio crecito. Con mezclas es mucho mejor y con alginato puro es un desastre. No hay prácticamente crecimiento. Las tendencias entonces en este caso son las esperadas. El problema es que uno esperaría que hayan distintos, espérense, esa es la sorpresa, hayan distintos velocidades de crecimiento y rendimientos de biomasas con las distintas razones alginato-manitol y no lo hay. Y peor aún, y esa era la sorpresa, la composición promedio, y no de las variantes de Alejandro, como la composición promedio de macrocistis es la que aparece indicada ahí, razón alginato-manitol, y el alga original que usaron en el trabajo, que era sacarina, tiene esa otra composición. En velocidad de crecimiento y en rendimiento de biomasa no hay grandes diferencias, es la misma cosa. Pero, ahí sí. Si uno ve el rendimiento de producto, es decir, el rendimiento de etanol en esta fermentación,
Con manitol puro es un desastre, es cero, casi cero. Con alginato puro es más cero, es más chiquito, pero sigue siendo cero. Con las mezclas no hay tanto problema, los rendimientos no son muy buenos, casi todas, digamos, de estos 4 puntos, estos 3 no son significativamente diferentes, solo este último es diferente y este es el rendimiento después de 48 horas de cultivo. Pero si acá volvemos a sobreponer las composiciones, lo que ellos hicieron con Saccharina japonica tenía la mejor razón alginato manitol, pero si queremos fermentar macrocystis, los rendimientos disminuyen de 0,3 a 0,15, la mitad. Entonces, esto es grave, de acuerdo a cómo está planteado el sistema. Y esto es algo que sacamos de los resultados ya a mayor escala, aparte de que la producción de etanol es mala por todos estos desbalances que les mencioné, la fermentación incluye, Paola presentó ayer, incluye un proceso de despolimerización de celulosa, es decir, hay glucosa en el medio. Y en la fermentación aparece esta etapa en que se consume toda la glucosa y prácticamente no hay consumo de alginato ni de manitol. Y eso es porque la célula no es tonta. La célula prefiere usar glucosa, la glucosa no la desbalancea. Entonces usa glucosa, no usa el resto. Y lo otro es que si la célula usa glucosa, entonces la glucosa no deja entrar manitol a la célula. O sea, la célula cierra la puerta de entrada a manitol, usa solo glucosa. Y como cierra la entrada a manitol, entonces es como si estuviera viendo solo alginato. La vía de alginato es perfecta, la que está introducida en la célula. Pero sin manitol no hay balance. Por lo tanto, no hay producción de etanol, el rendimiento de biomasa es horrible y la velocidad de crecimiento es espantosa, y es lo que se ve aquí. Después empieza a consumirse manitol, alginato, y sigue produciéndose etanol, después que la glucosa se agotó completamente. Y esto hace que el proceso, en vez de durar, o sea, toda esta etapa tiene una velocidad de producción lentísima y de consumo muy lento de los carbohidratos más abundantes, y tenemos prácticamente 16 horas o 15 horas perdidas dentro de la fermentación. Hay que esperar que empiece a fermentar el alginato. Desde un punto de vista de procesos, tampoco es muy bueno eso, tener un proceso tan largo. Entonces, lo que estamos haciendo, mejorar el proceso. Esto es mejorar el pretratamiento, y lo que proponemos es un sistema donde, ligeramente distinto, no se los voy a explicar, pero es un sistema donde una bacteria tiene todas las enzimas degradadoras, pero en vez de tenerlas dentro de la célula, las tiene expuestas afuera, en la pared. Entonces, degrada todo hasta, digamos, piruvato y gliceraldehído, y esos dos pueden entrar dentro de la célula fácilmente sin ningún problema. Podría ser una buena alternativa de tratamiento, pretratamiento, y la estamos probando en laboratorio. Lo otro, queremos desarrollar estos microorganismos genéticamente modificados, simplemente diseñando nuevas vías metabólicas, construyendo eso y usando a coli como una fábrica de productos, pero ya no etanol. Lo que queremos producir, ahí sí, lo que queremos producir son nuevas cosas de valor agregado. Pero si la célula no aprende bien a usar alginato y manitol, no sacamos nada. La podemos enseñar a producir lo que nosotros queramos, pero si no aprovecha bien lo que ella quiere, o lo que nosotros queremos que aproveche, entonces tampoco funciona desde un punto de vista de proceso. Lo que estamos haciendo es adaptar la cepa en el laboratorio para que consuma mejor alginato y manitol y no tenga estos problemitas con la glucosa, al menos que aumente la velocidad de producción. Y por último, hacerle una cruz, que se me olvidó dibujarla, hacerle una cruz al etanol ahí, porque en realidad lo que nosotros tenemos es esto, que es
un microorganismo que puede aprovechar carbohidratos de algas, podemos optimizarlo, pero están todas las vías de aprovechamiento, toda la entrada de esta biomasa hacia las vías centrales. Y lo que podemos hacer es producir cualquier otra molécula orgánica, introduciendo caminos desde las vías centrales hasta lo que queremos producir. Este es un ejemplo clásico en biología sintética y solo se los muestro porque mencioné un caso de una planta extinguible. Esta es una planta, el premio Nobel de Medicina del año pasado se lo ganaron la investigadora, uno de los que se lo ganaron, la investigadora japonesa que descubrió esta sustancia en una planta de la farmacopea china. Y esta sustancia resultó ser un increíble antimalárico, súper bueno, carísimo de producir, está en cantidades ínfimas en esa planta, y si queremos producir para todos los enfermos de malaria del mundo en un año, extinguimos la planta, punto. Lo que se hizo fue introducir todas estas enzimas en toda esta vía para producir este precursor, ácido artemisínico. Y ese precursor, por síntesis química después, aislándolo desde la célula, puede usarse para producir la molécula final. Y esto es un proceso industrial que se puede utilizar. De hecho, se está utilizando. Entonces, la idea es hacer lo mismo, pero con productos un poquito más fáciles, porque esto era una vía tremenda. Entonces estamos probando. Lo primero que se nos ocurrió es hacer ácido hialurónico. El ácido hialurónico se emplea en cremas para las arrugas, claro, en inyecciones, pero también tiene un uso medicinal, que es, se inyecta en articulaciones cuando las articulaciones no están bien lubricadas, por ejemplo, y es un polímero que se usa para eso, es un polímero natural y que está naturalmente presente en la articulación, excepto que uno la tenga muy reventada. Entonces, lo que hicimos fue lo mismo, tener las vías de entrada de alginato y manitol. El manitol entra por este lado, y introducir en coli esta vía, que es una vía humana, y que se genera, bueno, es humana, lo que introducimos fue de una bacteria, pero da lo mismo, lo que se genera es esta subunidad con esta otra subunidad, que también introdujimos esa vía, y ambas con esta última enzima se combinan para formar ácido hialurónico. Tenemos buenos resultados por ahora, pero volvimos a tener el mismo problema, la productividad no es muy alta, y eso tiene que ver nuevamente con problemas dentro de la célula y desbalances. Los estamos arreglando, estamos trabajando por usted. Esto es un proyecto de mis estudiantes que están implementando todo este sistema y lo que ellos quieren es transformar azúcares en plástico biodegradable, ácido poliláctico. Inicialmente están probando con glucosa porque ellos tienen que introducir una tremenda vía biosintética en dos bacterias distintas que se regulan entre ellas. Es tremendo. Pero la idea es que estos azúcares sean azúcares de algas. Entonces, que se aprovechen azúcares de algas para producir ácido poliláctico. Y esto tiene una ventaja. El alginato tiene, ¿se acuerdan que era muy oxidante y que no produce poder reductor? El ácido láctico tiene más o menos el mismo nivel de oxidación que el alginato. Así que no debería provocar tanto desbalance dentro de la célula. Entonces, podría resultar bien. Con esto termino. Las desventajas y problemas de todas estas técnicas no es la falta de ganas, no es que uno no tenga ideas y todo lo demás. Uno necesita ideas. Por ejemplo, se nos ocurrió producir ácido hialurónico, se nos ocurrió producir ácido poliláctico, se nos puede ocurrir producir cualquier cosa, pero necesitamos quien nos diga, queremos esto, ¿pueden hacerlo? ¿Puede biosintetizarse factiblemente a partir de carbohidratos de alga? Probemos, diseñemos algo. Eso requiere tiempo, por supuesto que requiere inversión, y el tiempo es para desarrollo en laboratorio y para escalamiento y optimización de procesos. No se termina ahí. Una vez que uno tiene el bicho, no es que ya América esté descubierta, colonizada y no sé qué, todos vivimos. No, se requiere muchísimo más tiempo. El otro problema que tenemos es, como mostró Alejandro,
y lo ha mostrado anteriormente, es la variabilidad de la materia prima del alga. La composición del alga varía estacionalmente, varía según los ciclos de vida, varía según los... en fin, todo eso. Carola me ayuda acá. ¿Y se acuerdan los gráficos que les mostré? El lugar donde están las flechas depende de la composición del alga. Entonces yo puedo tener un alga perfecta, como era sacarina para este proyecto, perfecta que producía etanol al doble que cualquier otra, pero si yo cambio el alga, o cambio la composición del alga y la razón, se me altera completamente el proceso. Entonces, esto se puede, por ejemplo, solucionar teniendo distintos microorganismos que actúen distinto a distintas razones, otra vez, más tiempo, más desarrollo, o quizás haciendo que los organismos se puedan adaptar solos a las distintas materias primas. Y eso ya es un poquito más complicado porque ahí no es solamente decirles, mira, esto se hace así, sino que ahí hay que llevarlos, hay que enseñarles y que ellos se adapten. Eso también requiere tiempo. Y lo último que se puede hacer es toda la optimización metabólica, que ahí hay un gran trabajo que hacer. Y eso involucra distintas etapas de avance. Desde la elección de las enzimas originales hasta el diseño de nuevas enzimas con propiedades mejoradas, producción mejor de las enzimas dentro de las células, etcétera, etcétera, etcétera. Así que trabajo es harto. Lo que me gustaría que se lleven como idea es que las posibilidades son altas también, en el sentido de que uno puede escoger qué quiere hacer a partir de carbohidratos de algas con estos microorganismos. De repente podemos hacer algo tan simple como ácido láctico y vendemos ácido láctico que cuesta más que el alginato. O podemos vender butanol, o podemos vender ácido cítrico que también cuesta más. Entonces, puede ser algo tan simple como eso o algo tan rebuscado como ácido hialurónico, que tiene un nicho enorme, pero un nicho muy pequeño, pero un gramo de ácido hialurónico cuesta algo así como $3.000, $5.000, no me acuerdo. Puro. Entonces, se pueden hacer cosas. Tenemos la base. Esa era la idea. Y con esto les agradezco por la atención. Bien, consultas. No hay consultas. Marcia. Álvaro, súper interesante tu presentación. Uno de los grandes problemas que tenemos con los microorganismos cuando detectamos alguna actividad a partir de un aislado ambiental es que una vez que vamos escalando estos cultivos van desapareciendo estas propiedades magníficas que vimos al principio. En el caso de los microorganismos que tú mencionas, ¿no es cierto?, y que modificas a partir de estas construcciones, ¿tienes estabilidad en los productos? Esa es una muy buena pregunta. Uno espera que tengan estabilidad y usualmente lo que uno hace es introducir todas estas modificaciones, probar que funciona y todo lo demás. Y las mejores técnicas después de eso es adaptar el organismo para que produzca lo que tú quieres y para eso tú confías en la tasa de mutación interna natural del organismo y la adaptación por selección. Una vez que obtuviste la condición ideal del mejor organismo óptimo y demás, lo que haces es apagar todos los sistemas de mutación dentro del organismo y disminuir la tasa de mutación enormemente, y eso estabiliza mucho más los cambios que tú introdujiste. Es la estrategia. Un paso más allá. Para usar industrialmente tú necesitas un microorganismo estable. Preferiría apagar de todo lo Claro. En resumen. Una vez que utilizas
esta bacteria modificada con esta biomasa, después aún así quedan residuos, ¿no es verdad? O sea, que si va a consumir la glucosa y va a consumir solamente el alginato y la glucosa y el mannitol probablemente, aún así queda una parte del residuo. Después ese subresiduo del residuo, ¿es reutilizable también o una vez que se utiliza una vez con esta bacteria se acabó esa biomasa y debería ser utilizada para otra cosa? En un mundo teórico ideal, el residuo es CO2, agua y un montón de bacterias. Eso sería. En la práctica es CO2, agua, cosas que la bacteria botó porque no es 100% eficiente ni hace lo que uno quiere. Mucha bacteria, porque estos son cultivos que se tienen que hacer a altas concentraciones para que haya una buena productividad. Y eso, usualmente en la industria, eso no se aprovecha. No sé si se podrá aprovechar o si será económicamente viable hacerlo. Por eso la gracia está en escoger un producto que tenga un valor suficiente como para no tener que depender tanto de qué hacemos con el resto. Si hacemos algo con el resto es de hobby o porque queremos un delta más. ¿Consultas? Parece que vamos, me devuelvo la máquina. Gracias.